Lucas 19, ponme ahí dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Qué iba haciendo Jesús? ¿Iba qué? Caminando. ¿En qué ciudad? Jericó. Ahora iba el Señor caminando por las calles de Tecate. ¿Cuántos fueron alcanzados en Tecate aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos fueron alcanzados aquí en Tecate? ¿Cuántos fueron alcanzados en Tijuana? Tijuana. ¿Cuántos en Sonora? Sinaloa. México. DF. No. A ver, si dan cuenta, fuimos alcanzados de diferentes estados y ciudades. Pero Jesús se iba pasando por la ciudad de Tecate, ¿verdad? Y de pronto un chaparrito guapo, morenito, y un guapo, pero veanme guapo, por favor, pero guapo. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saqueo. Saqueo, el chaparrito así. Y cuando pasó por ahí, yo siempre ando subido a los árboles. Cuando yo estoy en algún lugar, siempre busco un escalón o algo. Cuando nos casamos, en la foto, hasta Erika mencionaba que así. ¿Cómo, mija? ¿Cómo está, guapo? Y luego a la otra foto así. Pero Saqueo era un chaparrito. A la verdad, más que yo, a lo mejor era calvo, a lo mejor, no sé. Pero Saqueo era un hombre que tenía necesidad de Dios, que necesitaba ser transformado. O sea, Saqueo dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, o sea, era un empresario, no era un presidente que salió, era Saqueo solamente. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de. Cuando uno está en medio de una multitud, pues casi todos son más altos que yo, de las mujeres. Así que, pues siempre todo bien. Y así, ¿no? Imagínate Saqueo. Quiero ver al Señor Jesús, pero estos no me dejan. Y de pronto, no le importó su investidura, no le importó su posición social, no le importó su dinero, sino que ve un árbol y se sube al árbol. Y se sube y lo ve, ahí va, yo quiero hablar con él. Saqueo quería ser transformado. ¿Cuántas veces tú has buscado subirte algo para estar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces yo quiero subir la montaña, subiré la montaña, Dios? ¿Cuántas veces tú quieres estar lo más cerca posible para ver al maestro y admirarlo? Saqueo quería ser transformado. Saqueo estaba en ese momento olvidando de lo que él era, de lo que él hacía, de lo que la gente decía de él, porque la gente lo odiaba, la gente lo miraba y decía, hay un ladrón ratero, como a veces pasa en nuestro país, ¿no? Que ahora, la verdad que hay respetuosidad, pero ahora que hubo no voy a hablar la palabra, pero que ahora que hubo la toma de posesión, vemos cómo había mensajes sumamente groseros en contra del saliente. No hay respeto. Ahora, Saqueo estaba queriendo ver al maestro, y cuando lo ve, el maestro le dice, ¡hey, Saqueo! Bájate de ahí, pero con amor y con autoridad. El Señor lo miró, Saqueo lo miró, sus miradas se cruzaron, y en ese momento empezó una transformación. Se engancharon. Saqueo se enamoró de Jesús. Saqueo quería lo que Jesús tenía. Y cuando el Señor le dice, Saqueo, baja de ahí, dice que al instante Saqueo se baja del árbol y corre a su casa y le habla con sus criados y prepárenla, limpien la casa, y empezó a sacar la comida porque va a venir el maestro. O sea, el consejero y el admirable, profetizado 700 años antes, iba a entrar a la casa de un hombre impío, pecador y rechazado. A ese tipo de personas Dios vino hacia nosotros. Dios te ha transformado y le ha dado un propósito y un sentido a tu vida, pero número 1, para que le alabes y le glorifiques, pero 2, para que cumplas con la gran comisión. Este lugar estuviera lleno si todos hiciéramos la gran comisión. ¿Cuántas veces tenemos amigos y no les decimos lo que está pasando en nosotros? Y tratamos inclusive de ocultar nuestra fe. Y aunque escuchamos mucho la palabra, la ignoramos porque no nos interesa y parece que vamos caminando hacia atrás.
Y nos vamos hundiendo en el mundo del pecado, el cual ya es una costumbre y un hábito, y nos sentimos completamente en ambiente cuando estamos sumergidos en el pecado, porque no hemos sido transformados. Zaqueo baja corriendo de aquel árbol, va a su casa. El que sigue, dice el que sigue, por favor, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El que sigue. Entonces él descendió. ¿De qué manera? A prisa. Parece como a David, ¿no? Pastor David. Ando así como que, como en el cárcel, ¿no? La pila. Y quítale la pila, pues no sé dónde se desconecta. Y a veces entre más cansado, como que más energía agarro, ¿no? Pues, o sea, este Zaqueo se le baja prisa ahí. Y dice que le recibió gozoso. Le recibió con gozo. Oye, cuando alguien llega a mi casa y me cae bien, es que no me cae bien, pues, ahí llegó Olga, cierra la puerta. Pero cuando alguien nos agrada, ¿qué hacemos? ¡Wow! ¿Sabes qué, Erika? Va a venir Isabel. ¿Sabes qué? Va a venir Verónica. Prepárate la vaca más gorda que tienes ahí no sé dónde, que ni a vaca llegamos, pero bueno, la vaca más gorda. Y va Erika corriendo y agarra la vaca y la mata. Y la prepara, pues, pero prepara la chuleta que compró allá en el Carimán, pues, porque va a llegar Verónica. Ahora, Zaqueo así estaba. Zaqueo se baja prisa. Zaqueo va a la casa. Zaqueo había sido transformado y estaba gozoso. El que sigue. El que sigue. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que. Ahora fíjate, cuando tú eres transformado, cuando tu vida tiene propósito y sentido, cuando tu vida cambió, cuando depositaste confianza en Dios, cuando Él te consoló, no llegan los aguafiestas. ¿Sí o no? ¿Y de dónde llegan los aguafiestas? Los más cercanos. Y te tumba la cura. Y luego llegas a la casa y te sacan el chamuco. Ya, se te quitó lo espiritual, porque no fuiste transformado. Por eso llegas y que si te agreden, pues ahora éntrale. Yo agarro el sartén, no es que agarro, pero mínimo te vas con algo en la cabeza. Pero cuando alguien es transformado por el Señor, entonces cuando hay una situación así, llegas a tu casa y aunque murmuren de ti, mira, yo me fortalezco en el Señor y hay un escudo. El que sigue. Ese era Zaqueo. Zaqueo se arrepintió tanto que por ahí dicen algunos que cuando alguien ora por conversión, primero debe orar por la cartera, ¿no? Porque nos convertimos, pero la cartera es intocable, ¿no? Sí, he escuchado a alguien compartió por ahí que dice: Señor, pues toca la cartera de este hombre para que sea, o de esta mujer para que sea generosa en el reino. Pero Zaqueo dice que todo, porque cuando tú eres transformado, el dinero no te importa. No te importa el carro, no está para acá. Bueno, siempre cuenta para la honra y gloria de Dios, ¿no? No del hombre. O sea, cuando tú eres transformado, te pasa lo que este hombre. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ponme la siguiente filmina que tengo ahí. No, la otra ya. Vemos cómo él fue. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó? Fue salvo. ¿Por qué? Con su salvación vino la transformación. Ahora, la Biblia ya no nos relata de Zaqueo, pero lo que sí te puedo decir que Zaqueo fue transformado, y yo creo firmemente que aún estaba en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado, porque fue parte de la multitud que siguió al maestro. ¿Cuántos de ustedes siguen al maestro? No me conteste. Lucas 8, del 10 al 39. ¿Qué dice ahí? Ponme la primera. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos,
que está en la ribera opuesta a Galilea. El que sigue, así como rapidito. Y al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. ¿Todavía no termino? Y te decía mucho tiempo. Y no vestía ropa, andaba bichi pues, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El que sigue. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El que sigue. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido o impulsado por el demonio a los desiertos. El que sigue. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Imagínate. Qué tremendo, ¿no? Porque muchos demonios habían entrado en él. El que sigue. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. El que sigue. Había ahí un hato de muchos puerquitos. O sea, ¿cómo le llaman? ¿Ah, puerquitos? Cerdos, marranos, chanchitos. Ya se hizo la famosa la marrana, ¿cómo? Cochis. Pero chanchitos ya se hizo famoso, ¿verdad? Solo los chanchitos comen frijoles, ¿cómo? Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. El que sigue. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y allí se ahogó. El que sigue. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. ¿Dónde estaba el que estaba liberado? ¿Dónde? Pero además de eso, ¿qué hizo antes? Hubo una conversación. O sea, fíjate bien, para poder ser transformados tenemos que tener un encuentro con el Redentor, con el Mesías. Tenemos que tener un encuentro con el Señor Jesús. Tuvo un encuentro, y después del encuentro, ¿dónde lo encontramos ahora? Sentado, o sea, sentado, sí. Qué rico, ¿no? Estaba sentado a los pies del Maestro, estaba escuchando al Maestro. Ahora estaba en su cabal juicio, ya no era un loco. Ya dice ahí que ya no le, y le tuvieron miedo, dice que sigue. Y los que habían visto les contaba cómo había sido salvado el endemoniado. El otro. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, sentado en la barca, se volvió. El que sigue. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa. Con eso quedamos. El que sigue. Vemos aquí cómo el Señor transforma a un hombre que era un endemoniado. El endemoniado de Gadareno es porque estaba en Gadara, en la ciudad. Entonces este endemoniado fue libre. Jesús, cuando llega a nuestras vidas, Jesús nos da vida. O sea, cuando Jesús viene a ti, Él te da un consejo para que tengas una buena forma de vida. Jesús siempre da el mejor consejo para tu vida, dice. ¿Sí o no? Entonces vemos cómo el Señor habla con este hombre, con el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno quería seguir al Maestro, quería irse con él, pero el Señor le dice: no, vete a tu casa. Has tenido a tu casa abandonada, has dejado a tu familia, ve a tu casa y cuéntales, le dijo, y cuéntales. Pregunta para ustedes: ¿le han contado a sus amigos y familiares quién es Jesús? ¿Cuál es el propósito y el sentido que le ha dado a tu vida? Que no es, además de alabar y adorar, es compartir la palabra y hacer discípulos. El que sigue. Jesús entonces siempre nos da un sentido. Y tenemos una historia que nada más se les voy a relatar. Si quieren poner el primer versículo nada más, que lo contamos en Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice: y cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. El que sigue, por favor. Entonces vino un varón llamado Jairo. Así nos vamos a quedar. Vino un varón llamado Jairo con una gran necesidad.
Entonces vemos cómo el Señor nos consuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Porque hemos entendido que nuestra vida tiene sentido, tiene un propósito. Aquí vemos ahora la historia de un hombre también pudiente, un hombre rico, que su vida no tenía sentido, que estaba angustiado, que su hija estaba enferma, a punto de morirse, que tenía 12 años. Y cuando este hombre Jairo, también no le importó su posición, fue y se acostó y le rogó y le dijo: maestro, Jesús va camino a donde esta niña, y en el camino se encuentra otra mujer que la multitud lo buscaba, que en la multitud era una mujer que necesitaba ser transformada, era una mujer que necesitaba el toque del maestro, era una mujer que decía: si tan solo tocare el borde del vestido del maestro. Y entre la multitud, una mujer rechazada, una mujer aislada, una mujer impía, se dirige y toca el vestido del maestro, y al instante aquella mujer es sana. 12 años había estado enferma, había gastado lo mejor de su dinero, todo su dinero, había visitado doctores y nada había pasado. Una niña de 12 años que estaba a punto de morir, un hombre angustiado, un hombre apesadumbrado, un hombre que no quería que su hija muriera, va corriendo al maestro. 12 años tenía la niña. Dios consuela y Dios transforma cuando depositamos nuestra confianza en Él. Aquí tenemos esta historia, me la pones otra vez. Vemos aquí esta historia de cómo este varón vino y cómo el Señor no nada más sana a aquella mujer del flujo sanguíneo, sino también llega y hace lo que tiene que hacer cuando alguien clama a Dios. Pásame la siguiente, Firmina. La siguiente ya no la sigo. La siguiente que ¿esto? ¿Ya no tengo más ahí? Wow, se me acabaron. Bueno, ponme la última, la primera. El Señor, para concluir, es el príncipe de paz. ¿Está de acuerdo? Amén. Que es admirable y es consejero. Hermanos, Dios le ha dado un propósito a tu vida y un sentido. Dios quiere que tú esta mañana deposites tu confianza en Él, porque Él te quiere consolar, porque Él quiere transformar tu vida, porque Él quiere llevarte sacarte de la miseria donde estés metido, y te quiere meter ahora de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Señor quiere que ahora tú vivas para su gloria, y que esta Navidad que estamos empezando diciembre, que tú puedas buscar de Dios, buscar ese Dios admirable, ese Dios consejero, del cual fue profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús. Yo quiero esta mañana saber cuántos de ustedes les gustaría que Dios nos consolara. Levante la mano. ¿Cuántos quieren recibir el consuelo de Dios? Ahora, ¿cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Levante la mano. Ok, déjame decirte que la esperanza de ese consuelo está en la palabra. Y Dios quiere darle sentido y un propósito a tu vida. Pero necesitas ser transformado. ¿Te gustaría pasar al altar y decirle: Señor, tú eres un Dios admirable, un Dios justo, un Dios consejero?